Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a comenzar el mes y la semana conmigo, porque ya estamos en diciembre, el último mes del año. Se nos va a 2025 y parece que fue ayer, ¿verdad? Por lo menos a mí me lo parece. Bien, hoy en España es, como les decía, 1 de diciembre del 2025 y son las 6:12 de la tarde. Disculparme porque el viernes, por que surgieron imprevistos por ahí que nos impidieron poder grabar el vídeo, pero aquí estamos, lo haremos hoy con retraso y como siempre anunciando lo que veremos el próximo vídeo, Dios mediante, para el miércoles, un libro del bicho que pasamos, ya saben, la famosa pandemia. Ahora eh, pues nos tocan otro tipo de esas. Parece que les da por los animales, las gallinas y los cerdos y no sé qué más van. En fin, a ver si nos dejan sin comida y suben el precio de los huevos y todo eso, ¿verdad? Ahora, bueno, vamos a ver ese libro que sacaron Klaus Schwab y Thierry Mayeret, y eso fue el 25 de octubre de 2020 cuando se hizo este artículo. Y bueno, también fue suscitado porque en la mañana había escuchado el gran reseteo en César Vidal Televisión, que hablaron precisamente de este libro de dos autores que eran, pues, son pata negra o del selecto pedigrí en el globalismo, las ONGs y el Club Bilderberg, etcétera, ¿no? En toda la conspiración que ya saben ustedes. Eso es lo que veremos entonces, Dios mediante, para el miércoles. Y ahora vamos a ir con lo que tenemos para hoy, que es del doctor Stephen Jones, el libro El Evangelio de Juan, comentario sobre el Evangelio de Juan, y nos toca ver el capítulo 6 y 7. El 6 se titula Los hijos de Dios y comenzamos pues. Juan afirma que Cristo es la luz viviente de la que se habló al principio. Cristo es, por lo tanto, la palabra viviente, que es la menra o logos, mediante la cual todas las cosas fueron creadas en el principio y mediante la cual todas las cosas están siendo renovadas. Bien, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo establece la primera creación el modelo para la nueva, de modo que podamos comprenderla? Así como Cristo manifestó la luz en la primera creación, también la está manifestando en el proceso de recreación, comenzando con su encarnación y ministerio en la tierra. Pero esta vez la creación debe ser renovada, no recreada propiamente dicha. El orden mundial actual se ha vuelto caótico nuevamente a causa del pecado y necesita ser restaurado al orden. O sea, tenemos primero la creación inicial, de la cual no conocemos nada, más que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después continúa diciendo Génesis 1, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo vino a estar desordenada y vacía? Pues se cree que fue un cataclismo que acabó con el sistema solar prácticamente, que es, si ven todos los planetas, parece como todos hubiesen sido destruidos por algún evento nuclear o algo así, ¿no? Entonces, después dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas, revoloteando, como incubando, como llamando a la existencia, ¿no? Eso se puede decir que fue el proceso de recreación. Y lo que está ocurriendo después de la recreación es la renovación, porque también después de eso, por el pecado vino también, la tierra fue sujeta a maldición y todo eso. Y entonces ahora estamos con un proceso de restauración que está ejecutando precisamente el último Adán, que es Cristo, porque el primer Adán falló en su cometido y entonces tuvo que venir ese segundo, o mejor dicho, el último Adán.
El primer intento de imponer orden en medio del caos depositó la responsabilidad en un hombre que fue creado, Génesis 1:27, y formado, Génesis 2:7. Si bien Lucas llama a Adán el hijo de Dios, Lucas 3:38, Adán no fue un hijo engendrado, sino que fue creado junto con el resto del mundo. Así, en cambio, nosotros somos engendrados por el Espíritu. Hay una gran diferencia. Pero en la recreación Dios cambió de estrategia, de modo que tanto el Hijo de Dios como los hijos de Dios son engendrados por el mismo Espíritu. Juan 1 del 11 al 13 dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron genao engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, es decir, de linaje, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Genao es una palabra que quiere decir engendrado cuando se trata del varón y quiere decir dar a luz o traer al mundo cuando se trata de las mujeres. Por eso en Juan, porque tanto Juan 3:16, porque tanto a Dios al mundo que Dios a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna, ¿verdad? Y después dice, os es necesario nacer de nuevo. En ese caso, le dice a Nicodemo el Señor, os es necesario ser engendrado, porque ahí la palabra no es traer a luz o dar a luz, que eso sería para el caso de la mujer, en el caso del varón sería ser engendrado, ¿verdad? Recibiendo a Cristo. Siguiente epígrafe. En primer lugar, la palabra griega paralambano, traducida como recibir, significa asociarse con. Lo opuesto sería rechazar o negarse a tener comunión con Jesucristo. En este caso, lo suyo era la nación de Judá en su conjunto, es decir, Judea en el nombre griego. Todas las naciones están representadas por sus líderes en calidad oficial, y esos líderes, en ese caso era el Sanedrín, rechazaron a Jesús como el Mesías cuando lo condenaron a muerte. Así pues, su propia nación lo rechazó. Sin embargo, en otro plano vemos a individuos dentro de la nación que sí lo recibieron. Como nación no lo recibieron, pero individualmente algunas personas sí lo recibieron. No solo los 12 y después los 70, sino también 3000 lo recibieron el día de Pentecostés. Recordemos que también cuando ascendió al cielo había como mínimo 500 personas, muchos años, y los que no estaban allí, que lo habían creído, que habían creído en él. Muchos años después, Santiago le recordó a Pablo que todavía había miles en Jerusalén que lo habían recibido. Hechos 21:20. Estos, sin embargo, no constituían la nación porque no tenían autoridad para decretar ni hablar oficialmente. Bien, sin embargo, a quienes recibieron a Jesús se les concedió el derecho de ser hijos de Dios. Este derecho provenía del templo celestial, no del templo de Jerusalén. Al tener comunión con él, pasaron a formar parte de su cuerpo y participaron en su esencia. Bueno, me disculpo, me tengo la nariz tomada porque está haciendo un día frío y me puse este jersey que había estado pues ahí todo el año y pues siempre con ese polvillo que tiene la ropa que lleva tiempo sin usarse, pues me afecta bastante, así que me disculpa, por favor. Cuando Juan, incluso a los que creen en su, cuando Juan dice, perdón, incluso a los que creen, subrayamos la palabra creer en su nombre, vemos que la filiación divina se obtiene por la fe en él, es decir, en Cristo. Un creyente es aquel que tiene fe. Para Juan, la fe es la base de la filiación divina, mientras que en los escritos de Pablo la fe es el requisito para la justificación. Romanos 4 del 2 al 5. Para Santiago la fe era la causa y la motivación de las obras. Santiago 2:18. Todos estos autores concuerdan, pero cada uno se centra en un aspecto diferente de la fe. Hijos engendrados. Siguiente epígrafe. Juan dice que los hijos de Dios no solo son creados, sino engendrados, genao. La New American Standard Bible lo traduce como nacidos, Juan 1:13. La palabra griega tiene un doble significado, como nos explica el doctor Ballinger en sus notas sobre Mateo 1:2. Engendró, la palabra engendró, del griego genao. Cuando se usa para referirse al padre significa engendrar o gestar. Cuando se usa para referirse a la madre significa traer al mundo. Bueno, aquí yo lo de engendrar sí, lo de gestar más bien es cuando ya está en el vientre, o sea que eso sería para la mujer. Vamos a quitar esa parte ahí.
Significa engendrar. Cuando se usa para referirse a la madre, significa traer al mundo o dar a luz. Así pues, Mateo 1:2 dice, Abraham engendró a Isaac. Pues es evidente que los hombres engendran, mientras que solo las mujeres dan a luz. De igual modo, en Lucas 1:13, Gabriel le dijo a Zacarías, tu esposa Elizabeth te dará un hijo. Es claro que Zacarías engendró a Juan el Bautista, mientras que Elizabeth lo dio a luz posteriormente. Siempre debemos considerar el contexto para ver cómo debe traducirse la palabra genao, y en Juan 3 debe traducirse engendrado, no nacido. Porque ya sabemos que la Pascua significa el engendramiento, Pentecostés, la edad de Pentecostés o la etapa de maduración de Pentecostés significa la gestación en el vientre, ¿verdad? Y la etapa de tabernáculo significa el nacer, el dar a luz. Cristo formado en vosotros, hijitos míos por los que sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Al creer, nos quedamos embarazados, empezamos a gestar a Cristo, Cristo empieza a gestarse dentro de nosotros, que somos el útero, así como ocurrió con María, pero en María ocurrió físicamente, nosotros ocurre en el plano espiritual, y después cuando llegamos a esa etapa damos a luz a Cristo, ¿no? Y damos a luz a Cristo como un bebé que tiene que crecer en nosotros a la estatura de un varón perfecto. Bueno, por eso dice el doctor John, siempre debemos considerar el contexto para ver cómo debe traducirse genao. Desafortunadamente, la mayoría de las traducciones lo traducen como engendrado solo cuando se ven absolutamente obligadas a hacerlo. Esto probablemente se deba a la necesidad de dar cabida a la multitud de cristianos acostumbrados al término nacer de nuevo. Cuando nacer de nuevo, nacer así engendrado de nuevo. Pero que desconocen la expresión engendrado de lo alto. Así, la Nueva América Standard Bible traduce 1 de Pedro 1:23 de la siguiente forma. Pues habéis nacido de nuevo. Ahí está incorrecto, podría ser haber sido, la palabra es genao, no de simiente perecedera, sino de incorruptible, es decir, mediante la palabra viva y permanente de Dios. Ahí la palabra debería haberse decidido Pedro 1:23, si 1 de Pedro 1:23 debería traducirse, pues habéis sido engendrados de nuevo, no de simiente perecedera, sino de incorruptible. Bien, la semilla no da a luz, la semilla engendra. Los hombres tienen semilla, las mujeres tienen óvulos que son fecundados. Hablar de nacer de nuevo mediante una semilla imperecedera no permite comprender correctamente la enseñanza de Pedro. Esta mala interpretación ha causado confusión entre los creyentes, pues piensan que su fe los hace nacer de nuevo, cuando en realidad su fe afecta a una semilla imperecedera inmortal que engendra a Cristo en ellos. El parto tiene lugar más tarde, tal como vemos en el ciclo natural desde la concepción hacia el nacimiento. Y ese es un gran error, porque muchos han pedido, no, ya está, tú has creído y has nacido de nuevo. Y la gente mira que ha nacido. No, es comenzar el proceso del embarazo de Cristo, que tiene que gestarse y después tiene que nacer dentro de nosotros. Bien, si estudiamos las fiestas y su aplicación a los individuos, la Pascua representa el tiempo de la concepción. Destacamos Pascua y concepción. Pentecostés, concepción o engendramiento. Pentecostés, el tiempo de gestación y el crecimiento. Ahí destacamos Pentecostés, gestación y crecimiento en el útero. Mientras que la fiesta de los tabernáculos o de tabernáculos es el momento en que los hijos de Dios nacen y alcanzan la plenitud de su ser. Tabernáculos destacamos y nacen y alcanzan la plenitud. O sea que ahí tenemos las dos cosas. Nacer y alcanzar la plenitud. Porque uno nace pequeño, tiene que adquirir la edad madura, la edad adulta, ¿verdad? El octavo día de la fiesta de tabernáculos es cuando los hijos de Dios deben ser presentados al Padre. Éxodo 22, 29 al 30. Bien, este tipo de enseñanza es relativamente desconocida, en gran parte porque muy pocas personas entienden el doble significado de la palabra griega genao, que puede significar, depende del contexto, puede significar, como hemos dicho, engendrar o dar a luz, dependiendo de que sea
una mujer o un hombre del que hablamos. Bien, siguiente epígrafe, generación física y espiritual. En Juan 1.13 el apóstol Pedro plantea la misma idea que en 1 de Pedro 1.23. Ambos enfatizan que no somos engendrados por la semilla mortal que proviene de Adán. En cambio, somos engendrados, como dice Pedro, por la palabra viva y permanente de Dios, a través del oído. Nosotros somos engendrados a través del oído, por el oír y el oír, ¿verdad? Que brotan hermosamente por un corto tiempo y pronto mueren. 1 de Pedro 1.24. Por el contrario, dice Pedro, la semilla de la palabra permanece para siempre. 1 de Pedro 1.25. La cuestión es que la mortalidad, destacamos mortalidad, se transmite a través de la semilla física por medio de nuestros padres terrenales, mientras que la semilla espiritual es inmortal y engendra hijos inmortales según su naturaleza. Por eso Jesús, aunque fue nacido de María, pues que pertenecía, como todos los demás, mujeres y hombres a la raza caída, a la naturaleza caída, como no fue engendrado por San José, sino por el Espíritu Santo, pues no heredó esa naturaleza caída, no heredó lo que llamamos el pecado original. Por eso Cristo fue sin pecado. Aquellos que depositan su esperanza y fe en su linaje físico como fundamento de su filiación, aquellos que creen ser herederos de las promesas de Dios por su genealogía, por sus obras carnales o por su propio libre albedrío, aún pueden necesitar ser engendrados por la palabra. Es decir, un judío físicamente o genealógicamente necesita ser engendrado por la palabra, igual que los demás gentiles. La fe no es verdadera fe a menos que su objeto sea Cristo y la palabra de Dios, tal como la enseñaron los apóstoles. Se puede tener fe en prácticamente cualquier cosa, pero solo la fe puesta en la palabra nos da el derecho a ser llamados hijos de Dios. Por eso me incomoda oír a hombres afirmar que son hijos de Dios por su linaje o por su propia voluntad. Juan 1.13 nos dice claramente tres maneras en que los hombres no pueden, destacamos, no pueden convertirse en hijo de Dios. No de sangre, es decir, sin linaje ni genealogía. 2. Ni de la voluntad de la carne, es decir, el resultado del deseo y las relaciones sexuales. 3. Ni de la voluntad del hombre, es decir, de decisiones, votos o intenciones del hombre, sino por la palabra. Muchos hacen la oración del pecador, pero si Cristo no engendra, recuerden que somos llevados a Cristo por el Padre. Si el Padre no le trae, por eso hay muchos que nunca crecen ni maduran, ¿verdad? Porque, pues bueno, aparte de que quizás no fueron engendrados, tampoco se han sometido al bautismo de fuego y por lo tanto, pues bautismo Espíritu Santo y fuego no pueden madurar, no pueden crecer. Son embriones congelados como mucho, si es que han llegado a ser engendrados. La segunda es similar, pues los hijos de Dios no son engendrados por los deseos de la carne, es decir, por el deseo sexual. Y la tercera afirma que los hijos de Dios no son engendrados por el poder de la voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. O sea que no es por nosotros queramos, sino no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, ¿verdad? Repetimos, la primera afirmación declara explícitamente que la genealogía, es decir, por padre terrenal, no es la base de la filiación. La segunda es similar, es decir, ni de la voluntad de la carne, pues los hijos de Dios no son engendrados por los deseos de la carne, es decir, por el deseo sexual. Y la tercera, ni de voluntad del hombre, dice, la tercera afirma que los hijos de Dios no son engendrados por el poder de la voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Martin Stendhal también decía muchas veces, hacía mucho énfasis en eso, que muchos dicen que eligen al Señor, pero si el Señor no los ha elegido a ellos. Esta tercera declaración expone la idea del nuevo pacto de que somos hijos de Dios por medio de las promesas de Dios, no por medio de las promesas de los hombres. El antiguo pacto, Éxodo 19:8, se basaba en las promesas de los hombres. Ahí en el monte Sinaí dijeron, todo lo que diga Dios lo haremos. Mientras que el nuevo pacto establece la promesa de Dios, como leemos en Hebreos 8:10, porque este es el pacto que haré
con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hemos destacado haré, pondré, escribiré, yo seré y ellos serán. Quien hace el voto o la promesa es responsable de cumplirla. Quienes dependen de la voluntad de su propia carne mortal aún no han sido verdaderamente engendrados por la palabra. Quienes dependen de la voluntad del hombre, como muchos cristianos parecen hacerlo según su propia confesión, deben examinar el fundamento de su fe. Si dicen, soy salvo porque hice una profesión de fe y acepté a Cristo, dando a entender que lo hicieron por su propia voluntad, su fe podría estar mal fundada, su fe podría estar puesta en sí mismos y su capacidad podría cumplir sus votos. El que les habla, por ejemplo, no, aunque en aquel momento no lo supo, fue engendrado de manera soberana por Dios, escuchando una predicación evangélica en una conferencia de negocios. Y luego, muchos años más tarde, me di cuenta de que yo realmente, claro, yo pensé, nunca tuve la experiencia de salvación, para mí nunca fue una cosa dramática, porque no pensaba que había sido engendrado entonces. Luego yo después hice la oración del pecador y yo puse como mi fecha de nacimiento en la oración cuando hice la oración del pecador, pero cuando yo hice esa oración del pecador, que fue meses más tarde, yo lo que estaba refrendando es lo que había hecho soberanamente el Señor en aquella reunión, que en aquella reunión yo fui tocado de una manera que lloraba y lloraba y no sabía qué es lo que había ocurrido. Me vinieron dos imágenes a la palabra, como que se ponía mi contakilómetros a cero, como en los carros, como en los coches, y la otra es que me daban un cuaderno nuevo para empezar a escribir, como cuando uno era niño, que verdad, cuando le daban el cuaderno nuevo, cuidaba de que no se doblaran las esquinas de las hojas y escribía con mucho cuidado y con mucho mimo, ¿verdad? Porque era un cuaderno nuevo. Pues algo así, ¿no? Y luego fue meses más tarde que me di que yo había sido engendrado pues en aquella reunión porque el Señor me lo hizo entender así. Así que tuve dos experiencias dramáticas, la de la salvación y luego la del bautismo del Espíritu Santo, que esa sí que fue súper dramática. Por el contrario, dice, la fe abrámica se expone en Romanos 4, 21 y 22, que dice, y estando plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Destacamos, Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Eso es lo que decía Abraham, y es así, es la fe del nuevo pacto, es esa, cuando nosotros creemos que Dios es poderoso para cumplir lo que había prometido. Él prometió salvar a toda la humanidad, y si nosotros creemos que Él es capaz, pues entonces estamos teniendo la fe de Abraham. Si no, pues estamos... Vamos a ver, perdón, que lo que iba a hacer yo aquí, eso es, sí. Bien, si no estamos apañados. Bueno, el 22 dice, por lo cual también le fue contado por justicia. Es cuando Abraham le fue contado por justicia, fue justificado o fue engendrado, ¿verdad? Nuestra fe debe estar puesta en la capacidad de Dios para cumplir sus promesas, no en nuestra capacidad para cumplir las nuestras. Eso es importante. Dios, en efecto, nos ayuda a caminar con rectitud, pero esa no es la base de la justicia imputada. En definitiva, el nuevo pacto no es la promesa de Dios de ayudarnos a cumplir los votos del antiguo pacto. Voy a leer esto otra vez porque es importante. En definitiva, el nuevo pacto no, resaltamos lo de no con mayúscula y en negrita, no es la promesa de Dios de ayudarnos a cumplir los votos del antiguo pacto. Es la promesa de Dios de obrar en nosotros por el poder del Espíritu Santo hasta que seamos perfectos. Él es el responsable, no nosotros, porque quien hace un voto es el responsable de cumplirlo. Por eso, nosotros podemos tener la justicia imputada porque Dios nos trata como justos, aunque no lo seamos por experiencia, sino objetivamente, simplemente, al creer, pero luego el Señor se va a encargar de hacer que eso sea una realidad subjetiva también a través de las tribulaciones, etcétera, etcétera, hasta que nacemos de nuevo, desde que somos engendrados hasta que nacemos de nuevo, hasta la filiación completa, y como el Señor está completamente cierto y seguro de que va a cumplir lo que ha prometido, pues por lo tanto podemos ser contados como hijos de Dios, contados o imputados.
posicionalmente, aunque no sea experiencialmente. Solo Dios sabe con certeza dónde reside nuestra fe, pues solo Él ve el corazón. Pero es importante que en algún momento comprendamos la enseñanza apostólica sobre la filiación divina, para que nuestra fe esté puesta en Él y no en nosotros mismos. La verdadera fe se fundamenta, la verdad no es que el Señor nos va a ayudar a ser buenos y a obedecer y a hacer estas cosas, sino que Él lo va a hacer en nosotros. Escribiré mis leyes en sus corazones. Ya desde Jeremías lo decía, ¿no? Y os daré un corazón de carne. Nosotros no podemos hacer nada, por eso es el Señor el que lo hace. A través del quebrantamiento, de la disciplina del Espíritu Santo, de la revelación, etc. Bien, siguiente epígrafe. La luz de la revelación del nuevo pacto. Cuando Juan sustrajo la filiación de manos de los hombres y la puso en manos de Dios y solo de su voluntad, escuchen esto, Juan dice que los hombres no tenemos nada que hacer aquí. Dice que la filiación la puso en las manos de Dios, la pone en las manos de Dios y solo de su voluntad, exclusivamente de parte de Dios. Estaba definiendo la luz, que es el mensaje o palabra en la que debemos creer. Necesitamos la revelación de la soberanía de Dios, pues esta es la base del nuevo pacto. La revelación de la soberanía de Dios suele venir en Peniel, ¿verdad? Justo un poco antes de cruzar el Jordán. Tenemos la revelación de la soberanía de Dios, de que Dios es el que hace las cosas y que nosotros tenemos que dejar de obrar para que Él pueda obrar en nosotros. Tenemos que quitar nuestras manos de nosotros mismos y entregarnos completamente a Él, abandonarnos completamente en Él para que Él se encargue de hacer la transformación que solo Él puede obrar. El nuevo pacto se basa en el libre albedrío de Dios. El antiguo pacto se basa en el libre albedrío del hombre. Pobre albedrío del hombre. ¿Qué libre albedrío tenía Pablo cuando fue tirado del caballo? ¿O qué libre albedrío tuvo Jonás cuando fue escupido por la ballena allí en la playa, ¿verdad? O la ballena o un monstruo gigante, un pez gigante, no sabemos si era una ballena, o un cachalote, o yo qué sé, o una orca, quién sabe lo que fue. Solo uno de ellos puede prevalecer. Cuando Dios nos da el don de la fe, Efesios 2:8, es porque Él ha hablado su palabra y nos ha hecho oír su voz y ver la luz, oír su voz, por ahí somos engendrados, y ver la luz de la palabra. Por lo tanto, es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Aquí tenemos otro texto que lo dice, Romanos 2:4. Es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Él es la causa primera, nosotros solo respondemos y nuestra voluntad carnal no puede atribuirse el mérito de iniciar nuestra salvación. El mérito de iniciar nuestra salvación solo está en Él. Recuerden lo que yo les conté, el Señor inició la salvación y después yo fue, cuando hice la oración del pecador meses más tarde, cuando refrendé lo que el Señor ya había hecho. Así ocurre también en el bautismo. El bautismo no nos hace creyentes. El bautismo es la confirmación de lo que ya ha hecho Dios en nosotros. Nosotros testificamos delante de los ángeles, delante de Dios, delante de los hombres, que el Señor me salvó y por eso me bautizo, ¿no? Es el refrendo, no es el origen. En resumen, Dios hizo una promesa o voto de escribir sus leyes en nuestros corazones, de hacernos su pueblo y de ser nuestro Dios. Perdón. Si Dios no cumple con esto, si no justifica a todos, si no salva a todos, como dice Romanos 5:18, y si no salva a todos, como dice Primera de Timoteo 4:10, si no somete todas las cosas bajo sus pies, como dice Primera de Corintios 15:27-28 y Hebreos 2:8, entonces no puede culpar a los hombres por resistir su gracia. No puede culpar a los hombres de impedirle cumplir su promesa. Hubiera sido una verdadera insensatez que Dios prometiera hacer algo que en última instancia estaba fuera de control, es decir, que no pudiera cumplir. Si Dios pudiera salvar a todos los hombres, lo haría. Si es un Dios de amor, ¿verdad? Que sí, ¿no? Entonces, como Él es capaz de hacerlo, pues por eso prometió hacerlo. Es responsabilidad de Dios obrar mediante su Espíritu Santo para cumplir su propósito original en la creación. Fracasar es pecar, pues la palabra hebrea katav, se lo deletreo porque es un palabra un poco difícil, Khawav,
T-A-W, significa pecar, errar el blanco, fracasar. Desde el principio Dios se propuso crear un mundo en el que pudiera descender la gloria celestial. Creó el universo bueno, con el que el cielo pudiera unirse. No existe unión divina sin plena unidad. Y no existe plena unidad matrimonial fuera del matrimonio del nuevo pacto. Bien. La verdadera pregunta fundamental es si creemos o no que Dios es capaz de cumplir su propósito original. Dios es capaz de salvar a la humanidad, lo mismo que puede hacer una obra equivalente o incluso mayor de la que hizo el diablo. Pues creemos que sí, ¿verdad? Porque es que si no, ¿quién gana la guerra? Si el Señor se lleva solo con él a un 2%, o aunque sea un 5% de toda la humanidad, ¿quién ganó al final? Pues ganó Satanás, ¿no? Y nosotros sabemos que no, que el que gana es el Señor. ¿Fue lo suficientemente sabio como para idear un plan que tuviera éxito? ¿Es Dios capaz de eso en su perfecta omnipotencia, sabiduría, omnisciencia, de crear un plan sabio para tener éxito en su propósito? ¿O acaso su poder se ha visto limitado hasta el punto de no poder salvar? ¿Está limitado, como muchos afirman, por su santidad? ¿O es que su santidad exige que cumpla su promesa y no falle en su propósito original para la creación? Pues efectivamente, su santidad exige que cumpla su promesa y no falle en su propósito original, que era crear un universo maravilloso, que es lo que está haciendo, y al final lo va a conseguir, ¿verdad? Bueno, nos vamos al siguiente capítulo que teníamos para hoy, el capítulo 7, el peso de gloria. Bueno, vamos allá. Juan 1,14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vamos a hablar mucho de gracia y de verdad, y vamos a hablar del peso de gloria y de lo que es la gloria, que a veces se nos queda como un concepto un poco abstracto, un poco confuso, muy nebuloso, ¿verdad? La palabra de Dios no era verdaderamente la palabra hasta que se encarnó. Este fue el comienzo de la manifestación de la gloria de Cristo en la tierra, en lo que respecta a la nueva creación. El Evangelio de Juan fue escrito específicamente para mostrar cómo él manifestó la luz y la gloria de Dios en la tierra, junto con su conexión profética con los 8 días de la fiesta de tabernáculos. Saben que el Evangelio de Juan tiene 8 milagros o señales proféticas que están relacionados cada una de ellas con los 8 días de la fiesta de tabernáculos. Bueno, dice, siguiente epígrafe, se ha preparado un cuerpo. Cuerpo vamos a ponerlo con mayúscula porque se refiere al cuerpo del Señor. Hebreos 10:5 dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero un cuerpo me preparaste. En otras palabras, el deseo de Dios no es el sacrificio de animales, sino un cuerpo preparado para Cristo, en el cual Él se convertiría en el verdadero sacrificio por el pecado del mundo, el Cordero de Dios, ¿verdad? Esta profecía se encuentra en el contexto de la venida de Cristo para hacer tu voluntad, oh Dios, como nos dice Hebreos 10:7. El Señor preparó un cuerpo por el que pudiera tomar su Hijo para ser sacrificado y para quitar el pecado del mundo. El verbo hecho carne también se ve en Isaías 7:14, citado por el ángel a José en Mateo 1:23. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Emmanuel era el nombre profetizado de Cristo, pero tan solo unos versículos después leemos que se llamaba Jesús, que quiere decir Jesús, ¿verdad? Y Jesús en griego, el equivalente griego del hebreo Yahshua o Jesús, Mateo 1:25. El nombre Emmanuel hablaba de su propósito principal al venir, que era manifestar la gloria de Dios y traer el cielo a la tierra, es habitar con nosotros o morar con nosotros. Al transformar la tierra, la esposa del cielo se preparó para su matrimonio del nuevo pacto. Vamos a poner mejor así. La esposa del cielo, que es la tierra, fue preparada
sagrada para su matrimonio del nuevo pacto en Apocalipsis 21:3, donde dice: Dios mismo estará entre ellos. Emmanuel es la meta, Jesús el medio para alcanzarla. En ambos casos Él mora entre nosotros, con nosotros o en nosotros. Se manifestó primero en un mundo sumido en la oscuridad que necesitaba su luz y gloria para transformarse y alcanzar la condición para la que fue creado. El mundo fue creado para manifestar su luz y su gloria. Emmanuel es la unión definitiva necesaria para un matrimonio pleno. Dios con nosotros es más que una amistad, más que un amigo vecino, es una relación matrimonial íntima del cielo con la tierra. Habitar, la palabra habitar, entre nosotros significa literalmente acampar entre nosotros. De hecho, algunos traducen dice acampó entre nosotros, traducen algunas versiones. La palabra griega es eskenú, S-K-E-N-O-O, eskenú, morar en un tabernáculo quiere decir. Juan describe aquí la presencia de Dios morando en el tabernáculo de Moisés, en el centro del campamento israelita. En otras palabras, Él estableció su tienda entre nosotros, por lo tanto, Él era la figura central de este matrimonio y según la ley matrimonial, los dos debían ser una sola carne, como dice Génesis 2:24. Por supuesto, el matrimonio del antiguo pacto de Israel en aquel entonces implicaba que la novia era una esclava sujeta a obediencia. Por lo tanto, también existían velos entre el esposo y la novia. En el antiguo pacto o en el matrimonio del nuevo pacto, pero si es un matrimonio agar, existen velos, porque si no hay una igualdad y no hay un mutuo acuerdo, es que quedan velos, quedan partes oscuras, ¿verdad? No puede haber una intimidad plena y total mientras no haya ese acuerdo completo. Por lo tanto, también existían velos entre el esposo y la novia, que los separaban y mantenían distanciados. La relación del nuevo pacto vendría después a través, bueno, vamos a ver aquí el esposo, vamos a ponerlo con mayúscula, y la novia con mayúscula, pues se trata del Señor en la novia corporativa. La relación que decía, repito, por lo tanto también existían velos entre el esposo y la novia que los separaban y mantenían distanciados. La relación del nuevo pacto vendría después a través de Cristo, donde ambos, en comunión y sin velos que los separaran, se convertirían verdaderamente en una sola carne. Cuando Juan escribió, el Logos se hizo carne y habitó o acampó entre nosotros, demostró que no era agnóstico, pues los gnósticos creían que un Dios bueno jamás podría contaminarse con carne malvada, es decir, con la creación material. Tampoco podían comprender la verdadera naturaleza de Pentecostés, donde el Espíritu de Dios habita en la carne humana. En cuanto a que se había preparado un cuerpo, era un cuerpo real, no era una fachada, ni una ilusión, ni el Logos simplemente había fingido ser un hombre. Los gnósticos explicaron la encarnación de maneras nuevas e innovadoras según sus presuposiciones griegas, muchas de las cuales se han incorporado a las doctrinas de la Iglesia. Véase la epístola Judas contra el gnosticismo. Vamos a ver que lo ponga esto. Segundito. Así, porque aquí hay un enlace. Véase el libro del Dr. Stephen Jones, Judas contra el agnosticismo. Debemos estar alerta, para evitar dicha influencia agnóstica. Bien, siguiente epígrafe. Contemplamos su gloria. En su mayor parte, la gloria de Jesucristo estaba oculta por la carne, pues Hebreos 10:20 dice que su carne servía de velo para ocultar su gloria. Si le quitamos la piel a Cristo, pues veríamos la luz gloriosa, ¿verdad? Que nos cegaría.
pero esa gloria estaba cubierta por su piel, por su cuerpo. Solamente en el monte de la transfiguración este velo se levantó temporalmente. A 3 de los discípulos se les permitió verla. Mateo 17:2. Juan fue uno de esos discípulos que presenciaron personalmente su gloria. Pedro fue otro. Él habló de esto en 2 de Pedro 1, 16 al 18, diciendo: porque no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad, pues cuando recibió honra y gloria de Dios Padre, pronunció esta palabra en medio de la majestuosa gloria: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y nosotros mismos oímos esta palabra desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo, ya saben, en el monte Hermón, o el monte Sión con acento, que es el monte Hermón, no es el monte Sión sin acento de... El tercer discípulo en presenciar su gloria en el monte Hermón fue Santiago, hermano de Juan. Santiago no nos dejó escritos, pues fue ejecutado por Herodes Agripa, Hechos 12:2. Sin embargo, la Iglesia contó durante muchos años con 2 testigos oculares de su gloria, cuyo testimonio directo podían creer. La gloria vista en el monte de la transfiguración, dice Juan, estaba llena de gracia y de verdad. Si percibimos alguna gloria del cielo, puede considerarse genuina si está llena de gracia y de verdad. Comprendemos la conexión entre la verdad y la luz, pues cuando nuestra ceguera se cura, vemos la luz y podemos creer en la verdad. Pues dice, en tu luz veremos la luz. Solo cuando tenemos la revelación podemos ver. Pero su gloria también está llena de gracia, además de luz, la cual se fundamenta en los actos soberanos de Dios. Romanos 11:6. Los elegidos son el remanente de gracia, King James Version, al remanente al que la New American Standard Bible se refiere como un remanente según la elección misericordiosa de Dios. Si pertenecemos al remanente, será por la elección misericordiosa de Dios. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 11:5. Para que esto no se base en las obras, debe sustraerse del control humano, de modo que ya no se rija por la voluntad del hombre. Por lo tanto, vemos que el nuevo pacto se fundamenta en la gracia, es decir, en las promesas de Dios y no en los votos humanos. El éxito no depende de la voluntad humana, sino únicamente de la voluntad de Dios. La voluntad humana se subordina a la voluntad divina y no al revés. Esta es, pues, la gracia, que es uno de los 2 ingredientes principales de su gloria. Dios recibe la gloria por el éxito al final, cuando se convierte en Emmanuel y cuando su gloria llena toda la tierra como lo prometió en su palabra. Números 14:21. Ahora en su segunda venida, cuando viene a morar con su pueblo aquí en la tierra, y donde la tierra paulatinamente, gradualmente, a lo largo de esos 1000 años, va a ser cubierta de la gloria de Dios. Siguiente epígrafe, el cabot o peso, que es lo que dice la palabra cabot, con K y acabado en D, el cabot o peso, que es el peso de la gloria, ¿no? La palabra griega para gloria es doxa. Esta palabra griega significa literalmente una opinión, juicio o punto de vista, que puede suscitar alabanza o gloria en los demás. Juan usa este término para comunicarse con una audiencia de habla griega, pero debemos recordar que Juan estaba pensando en la palabra hebrea kabod, que quiere decir gloria. Por lo tanto, debemos definir doxa como el equivalente más cercano de la palabra hebrea kabod. ¿Qué significa entonces kabod? La palabra hebrea kabod proviene de la raíz kabab, que significa peso. Describe a alguien a quien se le otorga gloria y honor en abundancia, de modo que se siente abrumado por ello. Abrumado o aplastado, ¿no?
La palabra griega doxa es similar a kavod, solo en el sentido de que puede referirse a una opinión o juicio de gran peso, pero la idea principal es que debemos considerar la gloria de Dios como algo que conlleva peso. Por eso, cuando se aprecia la gloria de Dios, la gente pues cae de bruces o cae de rodillas o cae y se inclina porque es que no puede permanecer por el peso de la gloria, ¿verdad? El que les habla tuvo una experiencia en este sentido. Una vez en una congregación, cuando pasó al frente después de la predicación para que oraran por él, un profeta que al que les habla le dio varias palabras proféticas, pues oró por mí. Era una iglesia donde el pastor de la iglesia, cuando venía alguien invitado de otra denominación, pues y salían la gente para que oraran por ellos, no dejaba que orara solamente ese pastor invitado, sino que él también se ponía al frente y ponía las manos los dos, como para impedir que hubiese alguna cosa que pudiese transmitirse indebidamente, ¿no? Entonces, al hacerlo así, se impedía eso, ¿no? Y entonces, al orar por mí, en aquella ocasión, yo pasé y estaban orando los dos por mí, uno por la mano en un hombro y otro en el otro, y él me dio una palabra profética tremenda. Y cuando estaban orando por mí, de repente la gloria descendió y es que yo me agarraba a las manos de ellos, pero la gloria me hizo que cayera de rodillas, el peso de gloria. Es decir, eso del peso es una palabra que el que les habla, como digo, lo ha experimentado, que la gloria es un peso, ¿no? Es un peso que lo derrumba a uno, lo clava al piso, ¿no? Lo humilla. Bien, la palabra griega dos es similar a kavod, pero la idea principal es que debemos considerar la gloria de Dios como algo que conlleva peso. Esto es lo que Pablo tenía en mente cuando escribió acerca de un peso eterno de gloria. Segunda de Corintios 4:17 se refería a nuestra recompensa final, la gloria, en términos de estar cargados y colmados con el peso de la gloria. Por lo tanto, el kavod se enmarca dentro de la ley de pesos y medidas iguales. Levítico 19, 35 a 36 prohíbe el uso de múltiples sistemas de medida. No tienen que ser sistemas iguales, ¿verdad? Esta ley se aplica específicamente a la ley anterior de Levítico 19, 33 al 34, donde se indica que a los israelitas no se les permitía tratar a los no israelitas con un criterio de justicia diferente y debían amarlos como a sí mismos. Cuando se aplica a la idea de gloria, la ley de pesos y medidas iguales nos ordena usar el mismo patrón al medir su gloria y aplicarlo a todos por igual, sean israelitas o no. Les cuento otra experiencia. A mí siempre me molestaba que cuando uno pasaba al frente había predicadores que a uno lo empujaban, ¿no? Como para que se cayera, ¿no? Parece que cuando oraban por alguien y esa persona se caía, pues entonces siempre querían que todos se cayeran, ¿no? Y entonces te empujaban. Recuerdo de apreciar uno especialmente en Madrid cuando yo pasé, que precisamente en esa predicación yo fui liberado del sufrimiento, ¿no? Que fue, digamos, ascendido al cielo como ese sufrimiento ascendió al cielo como si fuese un incienso de olor grato. Y desde aquel entonces yo, pues ese sufrimiento de lo que vivía, de las experiencias malas que había pasado durante muchos años, pues quedó diluido, ¿no? O eliminado. Pues en esa ocasión ese predicador, pues en contra digamos, de mi voluntad, me empujaba hasta el punto que yo echaba para atrás. Y yo como que me resistía. Recuerdo que en esa ocasión, pues lógicamente yo no caía al suelo y a mí siempre oraban y yo nunca me caía. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa a mí, no? Y recuerdo una vez, me acuerdo que el predicador argentino famoso Claudio Freixo vino aquí a San Sebastián y se hizo una reunión muy grande y nosotros acudimos desde Bilbao, que es otra provincia de al lado, y pues resulta que la mujer de Claudio Freixo era amiga o conocida de un miembro de la congregación que se llamaba, ¿cómo se llamaba ahora? No, se me ha ido el nombre. Bueno, de un miembro de la congregación que era argentino también. Y entonces, debido a que la conocía, pues nos subieron a todos los que habíamos ido de esa iglesia al escenario. Y él empezó allí y hacía así con la mano y se iban cayendo uno, el otro, ese sí que no los tocaba. Y cuando llegó a mí yo me quedé así enfrente de él
él, mirándole a los ojos, decía: Señor, todo lo que tenga este hombre para mí, dámelo. Y él me hizo varias veces así y no me cayó, y no me caí. Él me miraba como extrañado. ¿Quién es este que está de pie, no? Sin embargo, como les digo, en aquella predicación, en una pequeña iglesia, cuando oraban esos dos hombres por mí, yo no pude. Yo, aunque me agarraba, tuve que ceder y tuve que ponerme de rodillas porque el peso me tiraba para abajo. Así que eso no dudo yo de que algunos bajo la unción pues cayeran, sí, yo creo que sí, pero aquellos que empujaban, eso a mí me molestaba. La bondad de Dios. Siguiente epígrafe. Cuando Moisés estaba en el monte, le dijo a Dios en Éxodo 33:18: muéstrame tu gloria. La respuesta de Dios se encuentra en Éxodo 33:19. Y dijo: yo mismo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y seré misericordioso con quien yo quiera ser misericordioso, y mostraré compasión a quien yo quiera mostrar compasión. Otra vez el Señor el que hace lo que quiere con quien quiere, ¿verdad? Y nosotros solo podemos decir sí, buena o amén. Dios no estaba ocultando su gloria, ni la estaba sustituyendo por su bondad, pues el versículo 22 dice: y sucederá mientras mi gloria pasa. Moisés pidió ver la gloria y el Señor dice: cuando pase mi bondad, ¿no? Aquí está equiparando la bondad con la gloria. Por tanto, vemos que contemplar la gloria de Dios es comprender su bondad. Su gloria es su bondad. Juan dice que su gloria está llena de gracia y de verdad, mientras que Dios le dijo a Moisés que su gloria es su bondad. Podemos concluir entonces que el peso de la gloria de Dios se mide por su bondad, que a su vez es gracia y verdad. Un Dios bueno creó el universo físico y lo declaró muy bueno. Génesis 1:31. Jesús vino a manifestar la gloria de Dios y por eso anduvo haciendo el bien. El bien es bondad, ¿verdad? Hechos 10:38. La bondad de Dios también nos lleva al arrepentimiento, dice Romanos 2:4. En otras palabras, la manifestación de la bondad de Dios es un acto soberano de Dios que transforma los corazones de las personas y las impulsa a responder a esa bondad arrepintiéndose y volviéndose a Dios. La gracia es también un acto soberano de Dios, pues Él la concede incluso a quienes no la merecen. Por eso nadie se puede jactar de su llamado, ni de sus dones, ni de su sabiduría, ni de su conocimiento, porque es algo que Dios lo ha dado y se la puede dar a cualquiera, hasta un asno. Pablo afirma que su acto de elegir vasos de honra y vasos de deshonra es también un acto soberano de gracia. Romanos 9:11 y del 21 al 23. La mayoría malinterpreta la enseñanza de Pablo sobre la soberanía de Dios porque la consideran injusta. Dice: ¿por qué a este sí y al otro no? Es decir, una violación de la ley de pesos y medidas iguales, pero su falta de comprensión surge únicamente cuando no entienden el amor de Dios expuesto anteriormente en Romanos 5 del 8 al 10, que dice que Él se iba, creo que es eso, que salvará a todos, ¿no? A unos antes y a otros después, pero al final todos, ¿no? Al final nadie va a estar disconforme con el Señor. El amor de Dios, dice Pablo, resulta en justificación de vida para todos. Aquí lo tienen, para todos. Romanos 5:18. Pero no todos son justificados al mismo tiempo. La mayoría de la gente, de hecho, no va a ser justificado hasta el gran trono blanco, donde doblan su rodilla. Pues el transcurso de la historia, la soberanía de Dios crea vasos de deshonra, como por ejemplo el faraón u otros, ¿no? Así como vasos de honor, como por ejemplo decir a Moisés, a José, yo qué sé. En otras palabras, algunos son justificados antes que otros, pero al final todas las cosas estarán sujetas al gobierno de Cristo y Dios será todo en todos. 1 Corintios 15, 27 al 28. Un ejemplo, por ejemplo, al final todos vamos a estar llenos de Dios. Algunos serán del tamaño de un dedal, pero estarán completamente llenos, completamente satisfechos. Algunos del tamaño de un vaso, pero estarán completamente llenos, completamente satisfechos. Y algunos como el tamaño de una botella, por ejemplo, pues estarán completamente llenos, la botella llena. Por tanto, estarán todos en plenitud. 1 Corintios 15, 27 al 28. Será todo en todos. Cuando comprendemos Romanos 9 a la luz de Romanos 5, es decir, primero viene Romanos 5, vemos que Dios en efecto sigue el estándar de medida establecido en la ley de pesos y medidas iguales.
Pablo da a entender que esta ley no le prohibía a Dios el derecho de elegir a quien recibiría primero su gloria y quién la recibiría después. Elegir gobernantes que estuvieran por encima de los ciudadanos no violaba su naturaleza divina. Él ha elegido la autoridad y a las autoridades. Todas han sido puestas por el Señor, nos dice Romanos también, por la cual autoridad se mide toda bondad. Perdón, su naturaleza divina, por la cual se mide toda bondad. No violaba su naturaleza divina decidir el orden. 1 Corintios 15, 22 al 23, en que los hombres resucitarían de entre los muertos. Porque no todos resucitan al mismo tiempo, unos en la primera resurrección, los vencedores, después todos los demás. Tales cosas se encuentran dentro de los derechos divinos de un creador soberano, que él hace lo que quiere con lo que ha creado. No obstante, que como dice Pablo, ¿quién eres tú para altercar? ¿Quién eres tú que eres un barro para altercar con el alfarero que te da forma, ¿no? No obstante, la ley exige un estándar uniforme de pesos y medidas. Además, un Dios soberano debe asumir una responsabilidad proporcional a su soberanía. Lo mismo ocurre con cada uno de nosotros. Si bien nuestro grado de responsabilidad se corresponde únicamente con nuestro grado de autoridad. Por eso al que más se le da, más se le exige, ¿verdad? Dios en su soberanía es en última instancia responsable de toda su creación. No puede reclamar soberanía y al mismo tiempo negar su responsabilidad ante cualquier fallo en el cumplimiento de su propósito y meta para creación. Algunos dicen, ay, ya me gustaría tener como aquel, pero ¿te gustaría pasar por los sufrimientos que ha tenido que pasar ese para llegar a ser usado por Dios de la forma que está siendo usado? Ahí ya no nos gustaría tanto, ¿verdad? Vemos pues que la gloria de Dios se mide por su bondad. Su bondad guía a cada persona al arrepentimiento, cada uno a su debido tiempo. Cada uno se arrepentirá a su debido tiempo, algunos durante su vida terrenal, pero la mayoría ante el juicio del gran trono blanco, donde toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará como Señor. Filipenses 2, del 10 al 11. Su soberanía no está limitada por la voluntad de los hombres, ni se opone a su amor, como muchos creen. Él no contempla desde el cielo un mundo fuera de control, ni se lamenta deseando poder cambiar los corazones de los hombres para que todos pudieran satisfacer su amor. Dios es un vencedor, no un vencido. De ninguna manera se ve menoscabada su mano, ni su santidad le impide salvar a un mundo lleno de pecadores. En cambio, su santidad exige que cumpla sus promesas. Estas promesas se ven en todos los juramentos y votos del nuevo pacto que hizo a Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David y todos los profetas. El propósito de manifestar su gloria en la tierra es mostrar su bondad al salvar a toda la humanidad, reconciliar a todos los enemigos y justificar a todos los pecadores y de este modo restaurar la paz y la armonía en todo lo que él creó. Bueno, 2 capítulos interesantes, ¿verdad? Hemos conocido la gloria, la verdad, la gracia, el peso de gloria, la restauración universal, etc. Bien, pues para la próxima vez que veamos Juan, abordaremos la parte octava, el pleroma, la plenitud o pleroma de la gloria de Cristo. El Dios unigénito, y luego el capítulo 9, el llamado de Juan, Elías, el llamado de Juan el Bautista, Elías, el ministerio del profeta Elías, dos manifestaciones de Elías y Cristo. Elías viene 2 veces, ¿verdad? Lo mismo que Cristo, primera venida, segunda venida. El profeta, yo levantaré un profeta de entre vuestros compatriotas. ¿Quién es ese profeta? ¿Quién eres tú? Esos son los epígrafes que veremos para el próximo día. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, gracias a los que me han acompañado hasta el final.
Bendecirles a todos los que escuchen este vídeo en el nombre del Señor Jesucristo y pedirle al Padre que nos dé esta maravillosa, a todos esta luz de la Shekinah en tabernáculos, para que podamos discernir la palabra de Dios sin ese velo que todavía permanece en Pentecostés y no digamos en la Pascua. Bueno, pues dicho esto y emplazándoles para el miércoles, Dios mediante, hasta entonces, pásenlo bien.